terapias contextuales que integran el mindfulness están más enfocadas al trabajo con los agresores que en programas de reinserción social y con las víctimas, ¿no? Y ha sido una sensación como agridulce, ¿no? El encontrarme con estos datos. Agria en el sentido de que, bueno, pues evidentemente lo esperado por lo esperado habría sido, ¿no? Que también se trabajara desde el mindfulness con las víctimas, entendiendo que son las víctimas las que sufren mayores niveles, índices de depresión y de trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y que evidentemente los programas de reducción de estrés basados en mindfulness pues van como anillo al dedo, ¿no? Pero la sensación dulce, por así decirlo, ¿no? Es que se estén utilizando con agresores programas tan sumamente eficaces, ¿no? Y que se estén tratando de superar aquellos programas de reinserción social que se han venido utilizando en las últimas décadas, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en Canadá, Latinoamérica y Europa, programas basados en terapias de cognitivo-conductuales de segunda generación, ¿no? Entonces, ver este salto en agresores, bueno, me ha dado una, pues una alegría, ¿no? Porque no solamente porque me haga a mí sentir como mejor, ¿no? Sino porque estas terapias y concretamente estos programas con agresores están relacionados con índices mayores de reinserción, ¿no? Y con índices menores de cometer nuevamente actos violentos en relaciones íntimas. Porque como ya metiéndonos un poquito, ¿no? Y brevemente como en el tema, em, si bien la gran mayoría de recursos económicos se han destinado al trabajo con las víctimas, evidentemente, insisto, ¿no? Porque son quienes viven de alguna manera niveles de mayor deterioro psicológico y social, ¿no? Son los agresores quienes, ¿no? De alguna manera perpetúan y tienen mayores probabilidades de perpetuar una relación violenta. Entonces, no solamente el trabajo con la víctima es necesario y fundamental, sino también, evidentemente, con los agresores, ¿no? Así que, bueno, pues nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión. Voy a empezar a compartir pantalla para que podamos orientarnos también en esta sesión. Vale, bueno, para quienes no me conozcan, que yo imagino que ya sois muchos y muchas los que sí me conocéis, yo soy psicóloga general sanitaria, radico en España, he vivido varios años en México, en diferentes lugares de México, y fue en ese país, ¿no? Donde yo comencé a adentrarme en este interés que fue dándose de una forma genuina, ¿no? En los estudios sobre violencia de género y feminismos. Tal vez por mis privilegios, ¿no? Que no me había sentido demasiado interesada a priori antes, ¿no? de dar de topar, ¿no? con ciertas experiencias en mi vida. Y bueno, fue concretamente en Chiapas, en el sureste mexicano, donde a partir de una investigación con mujeres que habían sido víctimas de violencia y habían sufrido algún tipo de violación, vivían embarazos no deseados, donde evidentemente me tocó meterme de lleno en los estudios de género. Y si bien esto no va a ser un repaso sobre los estudios de género, porque hay infinidad de teorías psicológicas, sociológicas, antropológicas, ¿no? Vamos a hablar, evidentemente, de algunas consecuencias, ¿no? Cómo se produce ligeramente, ¿no? Cómo se produce la violencia de género y cuáles son algunas de las consecuencias psicológicas, sociales, familiares, neuropsicológicas, ¿no? de las víctimas y, bueno, cuáles son las aportaciones del mindfulness en estas condiciones, ¿vale? Entonces, bueno,
Os comentaba que soy Inés, soy licenciada en psicología, soy psicóloga general sanitaria y tengo una maestría en diversidad cultural y espacios sociales, que fue donde tuve la oportunidad de meterme académicamente, ¿no? Y empíricamente en el trabajo con mujeres que habían vivido violencia de género. Además, también soy profesora de Mindfulness Based Stress Reduction del programa oficial. Y bueno, trabajo en el Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz como docente, como parte del equipo psicoterapéutico. Y además, en este interés por el trabajo con la mujer, ¿no? Y con las mujeres, que tuve la oportunidad de tener algunas formaciones como Dula, ¿no? Que son la figura de acompañamiento emocional durante el embarazo, parto y posparto para la mujer y la familia. Así que bueno, eso es un poco acerca de mi recorrido, ¿no? Profesional y académico. ¿Y cuáles son los 3 interrogantes, ¿no? Que vamos a plantear a lo largo de este breve encuentro, ¿no? En el día de hoy? ¿Qué entendemos por violencia de género, ¿no? Una palabra que afortunadamente está de moda, ¿no? Y digo afortunadamente porque hasta hace muy pocas décadas, ¿no? Si bien es un problema histórico, hasta hace muy pocas décadas estaba absolutamente invisibilizada, ¿no? Y es gracias a la primera ola feminista donde empieza a haber una visibilización de esto como un problema no solamente individual y personal, sino como un problema político, ¿no? Como un problema sociocomunitario, como un problema cultural, como un problema estructural, ¿vale? Entonces, bien, ¿qué entendemos por violencia de género? Insisto, esta palabra, afortunadamente, tan sobre la mesa en prácticamente cualquier debate político. ¿Cuál es la relación entre violencia de género y estrés? Me gusta este planteamiento porque de pronto ubicamos, que ya se viene haciendo desde hace ya tiempo, ¿no? Pero la violencia de género, como decía, ¿no? No solamente como un problema individual, sino como un problema que afecta a la salud, ahora sí, personal, ¿no? Y que evidentemente esto también tiene que ver con cuestiones y con el gasto de recursos, ¿no? Sociales y comunitarios, ¿vale? Además, cuando hablamos de estrés, hay un sinfín de teorías, ¿no? Que nos apoyan para comprender qué es lo que particularmente está pasando al interior de una relación donde hay violencia de género, ¿vale? Y por último, ¿cuál es el papel del mindfulness en casos de violencia de género, ¿no? Quienes ya hayáis cursado un MBCR o alguno de los diplomados de aquí o de cualquier otro lugar, ¿no? Donde hayáis podido estudiar los fundamentos de los programas de intervención basados en mindfulness, habréis podido daros cuenta de que hay un cambio, bueno, que uno están todos dirigidos como a la reducción de estrés, ¿no? Y se entiende el estrés como el eje central y medular del sufrimiento humano, ¿no? Y desde ahí se desprende prácticamente todo. Y además que hay un cambio significativo y radical, ¿no? En el planteamiento de lo que es salud y enfermedad, ¿no? Y que esto tiene más que ver con la relación que establecemos con los eventos privados, internos y externos. ¿Vale? Bueno, ok, voy a daros voy a compartiros una definición de ONU, que es, bueno, la que creo que probablemente se ajuste, ¿no? Por el trabajo de ONU Mujeres también, ¿no? que hay hacia la violencia de género. Aunque, como cualquier definición, siempre no deja de ser pues como un compromiso, ¿no? Como con cierta cadena lineal, ¿no? de ideas y de palabras y donde la realidad es muchísimo más amplia, ¿no? Entonces, eso también me gustaría muy brevemente poder revisarlo en la sesión de hoy, ¿no? Que está por un lado la definición, pero por otro lado hay toda una cultura, ¿no? que funciona, ¿sí? Y que perpetúa esta violencia de género a partir de relaciones desiguales entre hombres y mujeres, ¿no? Y evidentemente entre otros grupos minoritarios, ¿vale? Bien, dice ONU, se trata de todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico
incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad que ocurra en la vida pública o en la vida privada. ¿Vale? Bien, sabemos que hay diferentes tipos de violencias, ¿no? Y que podemos referirnos a la violencia física, golpes, estrangulamientos, etcétera, ¿no? A la violencia psicológica, que ya sabemos también que suele ser mucho más difícil como de detectar y de reconocer, tanto para la víctima como para cualquier profesional, ¿no? O familiar o individuo. La sexual, la económica, la social y la estructural. De todas estas me llama mucho la atención, ¿no? Porque también pasa relativamente desapercibida la violencia económica. En algunos países industrializados, la mujer y el hombre suelen tener acceso, la económica también está un poco relacionada con la estructural. Bueno, vemos que todas están relacionadas, evidentemente, ¿no? Y que no son categorías así como discretas y separadas. Pero decía que en la mayoría de los países industrializados, el acceso a la educación hoy por hoy entre hombres y mujeres es igualitario, ¿no? Ya sabemos que los sueldos por las mismas tareas no es igualitario, ¿no? Y que en los mismos puestos las tareas no son tampoco las mismas entre hombres y mujeres, ¿vale? Que eso ya tendría que ver más con una violencia estructural, así como las dificultades para acceder a los puestos de trabajo y muchas otras cosas más que hace referencia a la violencia estructural. Pero regresando a la violencia económica, decía que en algunos países en vías de industrialización, el acceso a la educación por parte de las mujeres puede estar o puede ser un poco más como impedido, ¿no? En las mujeres frente a los varones. Lo que significa, ¿no?, que generalmente quien suele tener o alcanzar mejores y mayores puestos de trabajo, ¿no?, y quien tiene la oportunidad de migrar de un trabajo a otro y de un puesto a otro, ¿no?, suele ser más el hombre que la mujer, lo cual le otorga un mayor privilegio en cuanto a la disposición económica, ¿vale? Dicho de otro modo, mal y pronto, los hombres, también en países industrializados, ¿no?, ganan más dinero que las mujeres, ¿no? Pero no es lo mismo tener educación y poder, en cualquier caso, irte con un peor sueldo a cualquier otro puesto de trabajo que no tener educación, ¿no? Entonces, vemos que hay una gran violencia económica cuando es el hombre el único que dispone, ¿no?, de este ingreso económico al hogar y que la mujer queda en una posición de una mayor vulnerabilidad frente a la posibilidad de disponer recursos económicos. Cuando el hombre empieza a manipular la relación y a obtener diferentes intereses en función de lo económico, es cuando hablamos de este tipo de violencia, ¿vale? Y que evidentemente reduce muchísimo las posibilidades de libertad, de movimiento y de abandonar, como todos y todas sabemos, esa relación. De ahí la importancia, ¿no?, de la educación como punto de partida. A pesar de que en el camino, ¿no?, en esa carrera de fondo que supone toda nuestra carrera o proceso educativo, sabemos que hay diferentes obstáculos para hombres y para las mujeres, empezando desde el núcleo familiar, ¿vale? Bien. Ok, pues siempre voy para adelante en las diapositivas y luego ya no voy para atrás y luego ya voy para adelante otra vez. Vamos a ver. Ok, ¿cuáles son algunas de las consideraciones, cuáles son algunas de las particularidades que hay en las relaciones en general, ¿no?, y en particular en las que hay violencia de género, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado, ¿no?, detectar estos casos? ¿Por qué suelen enquistarse tanto? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué se tarda tantos años en reconocer, ¿no?, y en dar a conocer cuando ha habido violencia al interior de una relación afectuosa? Evidentemente, sí, nota al pie, la violencia de género no solamente ocurre, como podréis entender, ¿no?,
no solamente ocurre, aunque se hace mucho énfasis, a mí me llama así un poco como la atención, ¿no? Hace mucho énfasis en las relaciones afectivas, ¿no? Pero evidentemente no ocurre exclusivamente en relaciones afectivas, ¿no? La violencia de género forma parte de, como pone ahí un poquito más adelante en esa misma diapositiva, la violencia de género forma parte de toda una estructura cultural, ¿no? Que tiene que ver con una desigualdad entre los hombres y las mujeres a partir de esquemas perceptuales heteropatriarcales y falogocéntricos. Estas mezclas de palabrotas, ¿no? que se proponen, pero que, bueno, lo que quiero decir es que no solamente sucede al interior de las relaciones afectivas, ¿no? Y que podemos hablar de violencia de género sin la necesidad de hablar exclusivamente de hombres versus mujeres, mujeres versus hombres en la pared. No, vamos a hablar simplemente de cultura, y que cuando hablemos de cultura vamos a estar hablando de esta desigualdad, ¿no? Y vamos a poder simplemente referirnos como la cultura ha sido principalmente creada, ¿no? A manos, ¿sí? O las lecturas hegemónicas, ¿vale? De la realidad han sido creadas, no han sido creadas a partes iguales entre todos y todas, ¿no? Sino a partir de una como élite, por así decirlo, social, ¿vale? De una parte de la población, no, no por parte de todos y todas, ¿no? De forma igual. Bien, pues, ok. Consideraciones, particularidades de la violencia de género al interior de las relaciones afectivas, ¿vale? Es un fenómeno social más que individual, ¿vale? Es individual y además también es social. Social, ¿por qué? Porque tiene que ver con todos estos esquemas de interpretación de la realidad, donde, ¿no? Donde el hombre posee ciertos privilegios en relación a la mujer, ¿no? Hay una serie de ideas como de dominación, control, etcétera, y que son esquemas a su vez interiorizados a nivel como individual, pero que no tienen que ver única y exclusivamente con la persona, ¿no? Sino que tiene que ver, evidentemente, insisto, como con toda esta cultura en la que estamos insertos o insertas, ¿vale? ¿Qué más? Respecto a que se trata de un fenómeno como social, o sea, como más social que individual. Sí, otra cosa importante, la violencia de género no solamente ocurre en grupos de la población o en sectores de la población marginados, ¿no? Así como, claro, en España, por ejemplo, es cosa de los gitanos, ¿no? que es una minoría étnica aquí en España. O en el caso de México, ¿no? que lo conozco como con relativa profundidad, ¿no? Es cosa de pueblos originarios, ¿no? No, no sucede única y exclusivamente en grupos vulnerables, ¿no? Sucede en todos y cada uno de los grupos, ¿vale? En todos y cada uno de los niveles o de los estatus socioeconómicos y socioeducativos, ¿sí? Sucede, hablando vulgarmente, en ricos, en pobres, en todas y cada una de las razas, si es que podemos hablar de razas, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, no tiene única y exclusivamente que ver, ¿no? con la marginación de algunas personas que, desgraciadamente, porque no han querido ingresar, no, se puede ver y todos lo sabemos, que esto sucede ¿no? en todos los estratos sociales, ¿vale? Bien, se produce entre personas que tienen una relación, ¿vale? Y esto es fundamental. Claro, no es lo mismo ser abusada por un desconocido, ¿no? Iba por la calle y de pronto, ¡boom!, fui abusada, donde ya sabemos, ¿no? Donde si bien se genera toda una indefensión, ¿no? Aprendida atroz, ¿sí? Y una sensación evidentemente de inseguridad y de injusticia y de muchísimas otras cosas más. Cuando yo tengo una relación
estrecha con el agresor, hay toda una serie de creencias internas que yo proyecto en él, ¿no? Concretamente hablando entre hombres y mujeres, ¿vale? Que yo proyecto en él que van a contradecir, ¿no? La violencia. Entonces voy a inconscientemente comenzar a justificar, ¿no? Y además aquí nos topamos de lleno, de frente, como pongo al final, con una serie de creencias originadas, perdón, en el mito del amor romántico, ¿vale? Y cuando hablamos del mito del amor romántico, no me estoy refiriendo a Hollywood, ¿no? Y Julia Roberts, en sus películas donde todos y todas hemos querido estar ahí en algún momento de nuestra vida y siendo amadas, no. Hay toda una serie de ideas de que el amor es para siempre, de fidelidad, de no poder sentir deseos hacia otra persona, ¿no? De que el amor puede llegar a doler, donde si yo siento un gran desgarro profundo es porque estoy enamorada, donde el enamoramiento es una señal como de la proyección de la relación, etcétera, ¿vale? Entonces, bajo este paradigma de ideas acerca de las relaciones, ¿no? Obviamente que van a entrar, ¿sí? En disonancia con una serie de agresiones verbales, porque hay una escalada de violencia, ¿no? La violencia no empieza de la noche a la mañana con un bofetón, no empieza físicamente, ¿no? ¿no? Sabemos que es escalonada y que además va normalizándose. También pasa entre padres, madres, hijos e hijas, ¿no? O sea, también la vemos en esta dirección, ¿no? Que se va normalizando la violencia y se va como invisibilizando los estadios anteriores, ¿no? Por eso es tan difícil salir, insisto. Por eso el trabajo profundo pues, es sumamente arduo, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Decía, ¿no? Que el hecho de que se trate de una relación íntima, afectiva, ¿no? Donde podía haber noviazgo o no noviazgo, o lo que sea, o matrimonio o no matrimonio, o unión libre, o las múltiples formas de relaciones sexoafectivas que hay, pues lo torna mucho más complejo, ¿no? Y, en fin, ¿vale? No quiero como enredarme demasiado, pero sí es importante señalar este punto, ¿no? No es lo mismo que las agresiones provengan de tu jefe, jefa con quien no te estás teniendo, con quien no estás teniendo ningún tipo de relación, ¿no? Afectiva, que vengan de tu pareja, donde además ya sabemos que no solamente la violencia se produce de forma escalonada, ¿no? Y donde se va normalizando, etcétera, sino que además todo, que hay el ciclo de la violencia, ¿no? Y que em, siempre después de cada como episodio violento, que puede ser simplemente verbal, hay un estadio como de reenamoramiento, de luna de miel, ¿no? Donde generalmente suele traer aspectos o vivencias agradables a la relación, ¿no? Tener relaciones sexuales, besos, palabras afectuosas, promesas, etcétera, 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 etcétera. Esto refuerza la violencia, ¿no? Esto refuerza la violencia. Entonces, bueno, vemos que empieza como aquí, ¿no? A hacerse todo un poco cada vez más difícil de desenmarañar, ¿no? Bueno, deriva evidentemente de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, ¿no? Ya grosso modo lo he mencionado, y va más allá de las agresiones físicas, evidentemente, ¿no? Hablamos de la violencia económica, de la violencia psicológica, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Luego voy a hablar de las consecuencias y ahí vamos a ver también un poco como qué otro tipo de consecuencias hay, ¿no? Y supone un trato indigno y degradante hacia la víctima, siendo una profunda violación de los derechos humanos, ¿no? Y está además, como ya decía, encadenada una serie de creencias, ¿vale? Entonces, nos enfrentamos, ¿no? Ante un problema de salud mental, física y sociocomunitaria o comunitario, problema, digo grande, ¿no? Un problema grande, ¿vale? Bien, ok, ¿cuáles son los efectos de la violencia, ¿no? Y
decía que se han estudiado se ha estudiado profundamente, ¿no? Cuáles son los efectos. Esto es como un breve repaso, ¿no? A las múltiples teorías que hay acerca de o frente a la violencia de género, ¿no? Y decía, ¿no? que se ha estudiado en profundidad en las últimas décadas cuáles son los efectos, ¿no? de, de la violencia de género en la mujer. Y lo que tal vez traigo como hoy, ¿no? Es esta unión entre los efectos psicológicos, sociales, comunitarios, ¿no? De los cuales siempre se han hablado, ¿no? De la mujer tras vivir violencia de género, con los efectos físicos, ¿no? Y neuropsicológicos que tiene también la violencia de género y cómo están enmarañados, ¿no? Y de hecho, el modelo que a continuación muy brevemente os voy a explicar pone el estrés en el centro del problema. Y cuando leemos estrés o cuando entendemos el estrés, ¿no? Podemos darnos cuenta de, obviamente hablar de estrés es complejísimo, ¿no? Insisto, es hablar como prácticamente de todo, ¿no? Pero cuando hablamos, cuando nos acercamos a los efectos, a las consecuencias de la violencia de género como un problema, ¿no? de estrés, podemos ver y podemos entender qué es lo que está sucediendo al interior de la experiencia de la mujer, ¿no? Por no decir como al interior del cuerpo de la mujer. No quiero como objetivizar, perdón, la experiencia de la mujer, ¿no? Pero podemos entender, ¿sí? Todos los efectos que tiene sobre la atención, la concentración, la reactividad, evidentemente el trastorno de estrés postraumático, las alteraciones en el sueño, en el hambre, en las relaciones interpersonales, etc. ¿Vale? Porque está activado el sistema de respuesta mediada por estrés, ¿no? Y ya sabemos qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando el cortisol, entre muchas otras hormonas más, se dispara. Todo esto pasa, todo esto pasa. Y yo, claro, evidentemente las intervenciones tienen que ser como multidimensionales, ¿no? Pero desde este lugar, ¿no? El trabajo psicológico, el trabajo comunitario, el trabajo físico, ¿no? Como que cobra un sentido, no sé si diferente, pero tal vez como sólido, ¿vale? Entonces, bien, ok, ¿cuáles son, ¿no? Algunas de las consecuencias? Y sí, y ponía como el estrés, ¿no? Como escenario de fondo. Cuando una persona está viviendo al interior de un hogar o en un contexto donde el estrés se sostiene, está sostenido, puede desarrollar un trastorno como de estrés crónico, ¿vale? Y aquí es cuando se encienden como todas estas alarmas, ¿vale? Bien, y esto tiene una serie de consecuencias. Aquí solamente estoy enumerando como algunas, ¿vale? Para que podamos, como, insisto, como llevarnos algunas pinceladas acerca de las consecuencias a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Algunas sobre la salud física, pues cambios en el nivel de cortisol, ¿no? Como decía, y esto puede generar toda una serie de trastornos físicos, ¿no? Interminables, ¿vale? Trastornos menstruales, evidentemente, sexuales, ¿no? Como entre algunos otros, en el crecimiento, fertilidad, trastornos en el sistema inmune, hay una mayor, el cuerpo está más propenso a infecciones en el sistema digestivo, cardiovascular, etc. ¿Vale? ¿Cuáles son las consecuencias en la salud psicológica? Creo que sobre esto tenemos un poco más de información, ¿no? Sobre todo aquellos que nos dedicamos como al trabajo en salud mental, ¿vale?
por supuestísimo, baja autoestima, ¿no? Hay toda una interiorización de las creencias del agresor y una identificación, evidentemente, como con esa voz, ¿no? Acerca de las experiencias de una misma, ¿no? Hay algo fundamental que sucede también, y se trata de la lexitimia, es decir, de la incapacidad de reconocer, también esto está relacionado con el estrés, ¿vale? La incapacidad de reconocer las experiencias emocionales internas, ¿vale? Y esto ya muchas veces lo reconocemos como embotamiento, confusión, etcétera, ¿no? Y, claro, obviamente si yo no reconozco lo que siento, no lo voy a reconocer tampoco en las demás personas, ¿vale? La capacidad de reconocer mi experiencia interna está a su vez relacionada con la empatía, ¿no? Y con la posibilidad de vincularnos con el otro, con la otra, ¿no? Entonces, en fin, las implicaciones además también sociales, interpersonales que esto tiene, pues son numerosas, ¿vale? Bien, hay una capacidad disminuida para gestionar el estrés, ¿sí? Y evidentemente hay bueno, niveles muchísimo más altos de depresión y de trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Em, Esto también va a orientar el trabajo, las intervenciones como psicológicas, ¿no? Evidentemente dependiendo si hay mayor estrés o si no lo hay, o si se cuenta con mayor red de apoyo, etcétera, ¿vale? Cada intervención debe ser, aunque hay grupos, ¿no? Donde el trabajo se hace entre muchas mujeres o con también agresores, ¿no? Es importante también ofrecer espacios individualizados, ¿vale? Para poder profundizar siempre en la historia de cada una y entender cómo se ha ido produciendo esa violencia al interior del hogar, ¿no? Y cuál ha sido como la función de la violencia y para qué sirvió en un primer momento y cuáles fueron las consecuencias, ¿sí? Bueno, y por antepenúltimo, las consecuencias en la salud neuropsicológica, alteraciones en la atención, en la concentración, en la velocidad de procesamiento, en el self-shifting. Em, esto es fundamental cuando trabajamos con mindfulness, ¿vale? Y ya un poquito más adelante voy a hablar como del trabajo con mindfulness. Pero bueno, vemos que también, insisto, ¿no? El estrés también tiene estos efectos, ¿no? A nivel neuropsicológico. Y por último, las consecuencias sociales en las relaciones con los hijos, hijas, el aislamiento frente a familiares, amistades, ¿no? Todos y todas sabemos que cuando nos relacionamos o entramos en una relación afectiva con un novio o con una novia, en otros casos, generalmente solemos tender a cerrar un poquito más nuestro círculo social, ¿no? No podemos desdoblarnos, entonces repartimos nuestro tiempo con pareja, amistades, etcétera, ¿no? Y eso ya generalmente cambia, ¿no? Crea un cambio en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Si a esto le sumamos un mayor control por parte de nuestra pareja de nuestras relaciones que comienzan a interpretarse como amenazantes para la relación, cuando yo me dé cuenta, voy a muy probablemente estar con prácticamente ninguna amiga o amigo, ¿no? Entonces, este aislamiento y este sutil enfrentamiento o evidente enfrentamiento, ¿no? Con amistades, con familiares y con cualquier otro tipo de relaciones, generan que, obviamente, salirse de la relación, vuelvo a repetir, sea muchísimo más difícil, ¿no? Porque además no hay nadie que te confronte con la relación en la que estás inmersa, ¿vale? Y también podríamos aquí hablar, ¿no? De los efectos que esto tiene sobre los hijos o las hijas que están presenciando y que están interiorizando a su vez estas formas de relación y bla, 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 y todas esas cosas que ya sabemos, ¿no? Em, bien, vale. Y así también como para cerrar, dentro de las consecuencias sociales, eh, o- en- algunas otras son la dificultad para mantener un trabajo por parte de la mujer, ¿no? Em, y
bueno, esto ya es como un poco frívolo, pero igualmente es una de las consecuencias sociocomunitarias de la violencia, ¿no? Y que es el gasto que supone este tipo de relaciones, ¿no? Porque son personas que frecuentan más el sistema público de salud, ¿no? En caso de que lo hubiera, ¿no? Que frecuentan más las farmacias, que denuncian, ¿no? Que, en fin, suponen evidentemente pues, un gran gasto, ¿no? Que en ocasiones visitan albergues, ¿no? Para permanecer ahí periodos pues, cortos de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también forma parte de la realidad de cualquier lugar. Ok, y este es el modelo biopsicosocial, ¿no? De las consecuencias de la violencia de género, que decía que me resulta como muy interesante porque pone el estrés, ¿no? Como al centro y de ahí cómo se despliegan todas las consecuencias, ¿no? Y como sabemos, como el mindfulness va directamente al trabajo con la reducción de estrés, ¿no? Explícitamente e implícitamente con muchísimas otras cosas más. ¿Vale? Y ahora voy a hablar un poco como implícitamente de esas muchísimas otras cosas más que encontramos a partir de las intervenciones basadas en mindfulness. ¿Sí? No me he puesto a hablar de cuáles son las consecuencias de la violencia física, ¿no? De las lesiones o del daño cerebral que se producen en muchísimos casos, ¿no? Que, bueno, pues hay un porcentaje muchísimo más alto de violencia psicológica, ¿no? De relaciones donde hay violencia psicológica, a relaciones en las que hay violencia física, ¿sí? Y cuando hay violencia física, pues evidentemente la gravedad a nivel físico tiene que ver pues, con el daño ocasionado, ¿no? Y esto evidentemente pues también es un grandísimo estresor. Bueno, una cosa como muy importante, ¿no? Y que retroalimenta el estrés y el malestar es cómo todas estas consecuencias de las que he estado hablando anteriormente, ¿no? La falta de concentración, la dificultad de permanecer atento o atento a una sola cosa, ¿no? La dificultad de cambiar rápidamente de una actividad a otra, ¿no? O de dejar de lado una serie de pensamientos para atender algunos otros, ¿no? La incidencia de enfermedades o de baja autoestima, todos estos microelementos, que no son micro, evidentemente, son a su vez fuentes de estrés que retroalimentan el estrés y que generan sensación de pérdida de control, ¿vale? En la mujer o en cualquier otra persona, ¿sí? Y ya sabemos que la sensación de control, ¿no? Aunque a veces en las terapias contextuales se dice que el control es el problema, ¿no? Que intentar controlar es el problema, que intentar controlar es el problema, ¿no? Intentar controlar mi malestar, intentar dejar de sentirme mal, como por ejemplo a través de la violencia, ¿vale? Cuando se trabajan con agresores, se les invita a no a perder el control, evidentemente, ¿no? Sino a intentar evitar el control de sus experiencias internas a través de la descarga y a través de muchas otras cosas más, ¿vale? Esto ya es un poco como terrenos un poquito como más complejos de comprender, ¿no? Pero insisto, ¿no? La sensación de que yo puedo disponer de mi atención, de que yo puedo como regular, ¿no? Mi propia alostasis, ¿no? O mi propia como sistema de salud interno, que yo puedo reconocer las emociones, ¿no? Y tal vez intencionadamente transitar de una a otra, ¿no? Dentro de, insisto, un plano no neurótico, ¿vale? Esto pues está relacionado con la salud mental, ¿sí? Nada de esto sucede en una mujer que ha sufrido violencia de género, ¿vale? Nada de esto sucede, ¿sí? Insisto, y todas estas consecuencias generan aún más estrés. Y adivinar que ese estrés va a retroalimentar positivamente todo esto que acabo de mencionar. Menor concentración, no sé qué, más problemas gastrointestinales, más problemas de no sé qué, más problemas de no sé cuántos, etc. ¿Vale? Bueno, ok. ¿Qué puede el mindfulness hacer por quien ha experimentado violencia de género?
Y aquí brevemente os voy a proponer el modelo de Holzel. Porque, os decía, ¿no? Hay muy pocos trabajos que estén centrados en protocolos de intervención basados en mindfulness con mujeres que han vivido violencia de género, ¿no? En cambio, los hay un poco más con agresores, ¿no? Bueno, bien, pero ¿cuáles serían como los beneficios de la práctica del mindfulness en mujeres que han vivido violencia de género? ¿Vale? En primer lugar, la regulación de la atención. Vamos a ver cómo esto cuadra perfectamente con el modelo biopsicosocial de las consecuencias de la violencia de género, ¿no? Cuando hablábamos de estrés. ¿Vale? En primer lugar, el mindfulness o la práctica sostenida de mindfulness permite la regulación de la atención. ¿Sí? Fijaos, yo no voy a trabajar a partir del mindfulness como con los contenidos verbales de la experiencia de violencia de género. A no ser que yo elabore, evidentemente, un programa donde haya una modificación y una simbiosis entre como un programa estándar de mindfulness, ¿no? Dirigido específicamente a mujeres que hayan vivido violencia de género, que también se hacen con diferentes poblaciones, ¿no? Se toma, hay solamente 4 programas, 4 programas de intervención basados en mindfulness, ¿vale? El primero de ellos es el Mindfulness Based Stress Reduction, que es el programa de reducción de estrés basado en mindfulness. El segundo es la terapia cognitiva basada en mindfulness. El tercer programa es la terapia dialéctico-conductual y el cuarto, la terapia de aceptación y compromiso, ¿vale? No hay más. Lo que se ha elaborado, los protocolos que se han como desarrollado, han sido variaciones en función de alguno de estos 4 programas principales, ¿no? Para el trabajo con determinadas poblaciones. Todavía no hay un protocolo específico para el trabajo con mujeres que hayan vivido violencia de género. Pero decía que una de las particularidades del trabajo con mindfulness y con las terapias de tercera generación es que no se atiende explícitamente el contenido, como anteriormente sí se hacía en las terapias como cognitivo-conductuales, ¿no? De segunda generación, que se intentaba como modificar el tipo de pensamientos que uno o una tenía, ¿no? Soy tonto, no, a ver, eres tonto siempre, o eres tonto siempre a veces, o a ver, ¿quién te ha dicho? Entonces empieza a haber como una reestructuración del contenido verbal, ¿no? De los contenidos verbales, ¿vale? En este caso, en las terapias de tercera generación o en mindfulness, lo que se propone es el cambio de la relación que yo establezco con ese tipo de pensamientos, ¿no? A partir de una serie de prácticas meditativas, etcétera, ¿vale? No solamente es esto lo que se consigue, evidentemente. Esta como repercepción, que se llama el mindfulness, tiene que ver, ¿no? Y ahora sí me voy a qué es lo que mindfulness puede aportar al trabajo con mujeres que han vivido violencia de género, tiene que ver con el cambio de perspectiva del yo, ¿vale? Donde el objetivo no es como el cambio en la concepción del yo, ¿no? Sino el cambio en la relación que yo establezco con lo que yo he creído o he creado de mí, ¿vale? No sé bueno, lo voy a seguir elaborando un poco más, ¿vale? Voy a ir otra vez como por orden y ya llego a este último punto. Bueno, la práctica sostenida de mindfulness ayuda a la regulación de la atención, ¿vale? Que permite, entre muchas otras cosas más, ¿no? Pero en este caso como con mujeres concretas que han vivido violencia de género, permite la observación de los conflictos internos, ¿vale? Y esto es maravilloso porque generalmente las mujeres, y todos en general, ¿no? Pero las mujeres que han vivido violencia de género, hay una evitación experiencial, ¿no? A hacer como contacto. ¿Sí? Cuando digo evitación experiencial me refiero a como un intento como de evitar, ¿sí? Todo tipo de emociones o pensamientos desagradables, ¿vale?
a partir de un como entrenamiento de la atención, es que yo puedo como comenzar a prestar atención a conflictos o a experiencias internas aversivas sin la necesidad de evitar o de escapar de ellas. Es solamente yendo, ¿no?, hacia el conflicto, hacia lo aversivo, hacia lo desagradable, hacia lo que he evitado permanentemente, donde yo puedo, si acaso, encontrar, ¿no?, algo diferente, ¿vale? Y aquí es donde encontramos como este cambio de relación en la experiencia interna, ¿vale? Bien, además, ¿no?, la práctica sostenida de mindfulness ayuda a la conciencia corporal, ¿no? Favorece o incrementa la conciencia corporal, ¿sí?, que a su vez está relacionada con la regulación emocional, ¿vale? Bueno, hablar de conciencia corporal también sería como bastante amplio, ¿no? Pero el trabajo con la conciencia corporal mm, em, nos permite discriminar internamente, ¿vale?, todas las experiencias internas, valga la redundancia, ¿no? Sin la necesidad de aferrarnos o de evitarlas, ¿vale?, o de rechazarlas. Y a partir del reconocimiento de la experiencia interna, ¿no?, es que yo evidentemente, puedo nombrarla, ¿no? Y en el momento en que la puedo nombrar, ¿sí?, la puedo, iba a decir como controlar, suena como un poco neurótico, no es mi intención, ¿no? Pero a partir del reconocimiento de esta experiencia, la puedo investigar. Vamos a poner como investigar, ¿no? Y cuando yo conozco algo, investigo algo, es que tal vez, ¿no?, puedo elegir algo más acorde a lo que sea que yo desee. En las terapias contextuales se hace un especial énfasis a la conducta guiada por valores, ¿no? Esto es como un trabajo en paralelo que va sucediendo junto con los pacientes y es como en la reconstrucción de los valores significativos para el paciente. Es decir, ¿qué es importante para ti en la vida, ¿no? Y se crean metas, y se crean objetivos, y se crean como toda una serie, ¿no?, de más o menos como de pasos, ¿no?, y de aspectos significativos e importantes, ¿no? Y junto con todo este trabajo como de mindfulness, de reconocimiento, de repercepción, de regulación de la atención, de las experiencias internas, privadas, etcétera, ¿no?, como esta regulación de la experiencia interna, ¿sí?, voy trabajando al mismo tiempo como en la reconstrucción y en la ejecución de cuestiones importantes y significativas en mi vida, ¿vale? Entonces, bueno, sería como la parte conductual, ¿no?, de estas terapias, ¿no?, que es una conducta guiada por valores. Y es maravilloso. Imaginaos también este trabajo con agresores, como os decía, ¿no?, y evidentemente también con mujeres y víctimas, ¿no? Si a mí lo que me importa realmente son mis hijos o es mi pareja, ¿no?, y qué tipo de pareja te gustaría tener. Entonces, vamos a construir toda una serie también como de pasos, ¿no?, para que si eso es realmente lo más significativo en tu vida, puedas ir hacia ello. Al mismo tiempo que vamos a ir trabajando, ¿no?, en la regulación de tus experiencias internas a partir del reconocimiento, ¿no?, de qué es lo que estás, de episodios o experiencias internas, ¿no?, de eventos internos, qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás viendo dentro fuera, y pudiendo trabajar en la relación con eso. No se persigue un cambio interno. Esto es como lo paradójico de todas estas terapias, que no se está persiguiendo explícitamente, no se busca el cambio interno, ¿no? En algunas sí lo que se busca es como un cambio externo conductual, eso sí, ¿no?, que sería la conducta guiada por valores, pero internamente no se busca ningún cambio interno. Por ahí de ahí, ¿no?, que haya toda una regulación de la atención para poder estar atendiendo a lo desagradable, lo que sea que haya, poder estar reconociéndolo, que hay un incremento de la conciencia corporal, ¿no?, que hay una mayor regulación emocional, ¿no?, que hay una capacidad de transitar, de navegar, ¿no?, de surfear las experiencias emocionales sin evitarlas, ¿no?, o sin intentar más bien controlarlas, ¿no?, que a veces los golpes, los insultos, etcétera, también son unas formas de disfuncionalmente
intentar controlar las experiencias internas desagradables. ¿Vale? Y por último, un cambio en la perspectiva del yo. Hay una metáfora de terapia de aceptación y compromiso que ilustra, a mi juicio, ¿no? Como muy bien esta idea de en qué consiste el cambio en la perspectiva del yo, ¿no? Todo esto, si bien es como muy sencillo, ¿no? Como de más o menos como de explicar, de poner en palabras, luego la práctica, ¿no? En ocasiones, bueno, no es que sea complejísima, ¿no? Porque tampoco es una cosa así disparatada, ¿no? Pero tal vez como la repetición de la práctica sí que sea algo más complicado, ¿no? Porque, bueno, no estamos como tan acostumbrados o acostumbradas, ¿no? A funcionar así. Bien, entonces decía que hay una metáfora como que a mí me gusta mucho, que sirve como para ilustrar a qué me refiero con cambio de perspectiva, ¿no? Y es la metáfora del tablero de ajedrez, ¿no? Y sería algo así como, grosso modo, ¿no? Donde las piezas, donde nuestra mente funciona, ¿no? O nosotros funcionamos como un juego de ajedrez, ¿no? Tenemos piezas negras que tienen que ver como con experiencias desagradables, ¿no? Y piezas blancas, que son experiencias agradables, ¿no? Y que todas estas piezas se mueven al interior de nosotros, ¿no? También podemos nombrarlo como pensamientos, ¿no? Pensamientos agradables o pensamientos desagradables, ¿sí? Y que generalmente están como constantemente combatiendo unos con otros, ¿no? Etcétera. Y evidentemente siempre funcionamos a partir de todo ese discurso que tenemos de nosotros, del mundo, de la realidad, etcétera, ¿no? Y de lo que se plantea como desde el mindfulness y las terapias contextuales, ¿no? Es como la invitación al desarrollo de un, se llama como un yo contexto, ¿no? Pero como de darnos cuenta de que nosotros lo que realmente somos el tablero del ajedrez, ¿no? O sea, que una cosa son los pensamientos que tenemos, ¿no? Acerca de nosotros o los eventos internos, ¿no? Como pensamientos, emociones, etcétera, que pueden ser negros o blancos, pueden ser agradables o desagradables, ¿no? Pero que nosotros no necesariamente tenemos que funcionar a partir de eso, ¿no? Guiados a partir de reglas inherentes a ese tipo como de pensamientos o de experiencias, ¿no? Nosotros podemos ser el tablero, que nosotros de hecho somos el tablero, donde todo eso sucede, ¿no? Sin la necesidad de operar a partir de eso. Entonces, cuando yo logro defusionarme, ¿no? Como de este tipo de experiencias, que no me estoy refiriendo a despersonalizarse, eso es otra cosa, ¿no? La despersonalización. Hay una pérdida de control en la despersonalización y muchísimas otras particularidades más, ¿no? Que no sucede aquí, al contrario, ¿no? Aquí hay un como control absoluto, ¿no? Y hay una conciencia absoluta de la experiencia interna, ¿no? Pero puedo nombrar lo que es y lo que hay como lo que es y lo que hay, como una serie de pensamientos, ¿no? De imágenes o de experiencias agradables o desagradables que están sucediendo en juego constantemente en ese tablero que soy yo, ¿no? Y esto evidentemente da una amplitud, ¿no? Maravillosa a la hora de poder funcionar en la vida, ¿no? Cuando yo puedo ir como desidentificándome de todo ese tipo de creencias que tengo construidas acerca de mí, de mis emociones, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de la realidad, de mi pareja, ¿no? Y cómo puedo dar un paso atrás conscientemente, ¿no? Que no significa caer en la pasividad, al contrario, ¿no? Nos invita a una acción, pero a una acción consciente, ¿sí? Y como decía, una acción concretamente conectada o guiada por valores, ¿no? Y además es una experiencia íntima. Lo que aquí sucede realmente en esta desidentificación, ¿sí? Que no despersonalización, como decía, lo que realmente está sucediendo es una profunda experiencia íntima de conciencia y de toma de contacto,
¿no? De dos, no sé, elementos, ¿no? Pensamientos, yo como contexto, tablero de ajedrez, en fin, ha recibido múltiples nombres, ¿no? Esta como conciencia, ¿no? ¿No? O esta atención, ¿vale? Y bien, bueno, decía, ¿no?, que no hay todavía programas publicados, ¿no?, a diferencia de algunas otras variaciones del MBSR que ya sí se han publicado como formalmente para el trabajo con población oncológica o para el trabajo con niños y adolescentes o con mujeres y padres embarazadas, ¿no? Tal, ¿no? Todavía no hay como un protocolo estandarizado para mujeres que han vivido violencia de género, pero sí hay bueno, hay como una prueba, ¿no? O sea, no se ha medido pretest, posttest, etcétera, como para ver las evidencias ni nada, pero hay una como propuesta de trabajo en Colombia, ¿no?, de una modificación del MBSR, del programa de reducción de estrés basado en mindfulness, con mujeres que habían sido víctimas de violencia de género y sexual bueno, en el contexto en un contexto de guerra en Colombia, ¿no? Y eran las 8 sesiones de este mismo programa de reducción de estrés basado en mindfulness, con algunas modificaciones para este tipo concreto de población, ¿no? Y grosso modo, algunas de las modificaciones que se hacían, que yo creo que todavía debieran como hacerse muchísimas otras modificaciones más, ¿no?, teniendo en cuenta, insisto, pues la importancia también no solamente de desarrollar la atención, ¿no?, y de desarrollar esta repercepción de las experiencias internas y una mayor amabilidad y autocompasión hacia uno mismo, sino también como de poder comprender cuáles son cuáles son los mecanismos de funcionamiento, ¿no?, de las relaciones, ¿no?, que viven violencia de género. Entonces, la modificación esta que les comento de este MBSR con mujeres que hayan vivido violencia, algunos de los cambios así como más evidentes eran meditaciones en el MBSR. Uno de los sellos distintivos, ¿no?, hay varios sellos distintivos, ¿no?, pero generalmente suelen ser como meditaciones muy largas de 45 minutos, ¿no?, y en la primera sesión se empieza con un escaneo corporal, ¿no? Este escaneo corporal, por ejemplo, todas las meditaciones son mucho más cortas, ¿no?, porque se entiende que, bueno, que los niveles de estrés obviamente son como mucho más altos y que poner niveles excesivamente como inalcanzables, ¿no?, de exigencia, pues puede ser iatrogénico, ¿no?, y puede generar como más frustración y deserción y abandono del programa, lo cual no interesa en absoluto, ¿no? Siempre tiene que estar dentro de unos márgenes, pues, realistas. Y decía, ¿no?, que se empezaban con meditaciones mucho más cortas y con meditaciones en lugar de estáticas y tumbadas, porque muchas de las meditaciones del MBSR se realizan recostados, en movimiento y más cortas, como decía, ¿no? Y ya finalmente, como hacia la mitad, ¿no?, son 8 sesiones y una sesión intensiva, una 9ª sesión intensiva, de un día entero de práctica que se quitaba en este modelo. Y ya hacia como al final del MBSR, ¿no?, de este supuesto como MBSR modificado, ya se iban buscando como prácticas meditativas más estáticas, lo cual tiene mucho sentido porque cuando impartimos un programa de intervención basado en mindfulness, una de las particularidades como importantes, ¿no?, o una de las consideraciones importantes es respecto al trauma, ¿no? Como debemos ser sensibles, ¿no?, en nuestras intervenciones a los posibles traumas que hayan vivido
todos y todas los participantes que evidentemente desconocemos, ¿no? Y esto, bueno, generalmente se trata con algunas particularidades, ¿no? Como con algunas estrategias, ¿no? Etcétera, y recomendaciones que se hacen a los instructores. Pero bueno, aquí directamente, ¿no? No se le, o sea, la invitación era a empezar las meditaciones y todas las guías en movimiento, ¿no? En movimiento y más cortas. Y luego ya sí, y de pie, ¿vale? En movimiento, de pie, ¿no? Y más cortas. Luego ya estáticas, de pie, hasta finalmente, ¿no? Ir al suelo. Y esto, insisto, es muy interesante porque todos y todas sabemos, ¿no? Al menos profesores de mindfulness, que la postura de estar tumbado con la espalda hacia el suelo y el pecho expuesto, ¿no? Como al cielo, para personas que han vivido algún tipo de trauma, y más si se trata de un trauma de violencia de género o sexual, ¿no? Puede ser sumamente, puede ser revictimizante, ¿no? Y nada, y iatrogénico. Entonces, bueno, pues una consideración como muy importante. Además, también se trabajaban se hacía como mucho más énfasis, ¿no? en esta modificación del MBSR, del trabajo con el cuerpo. Se empezaba siempre de las extremidades, ¿no? Y finalmente se finalizaba de la mitad para adelante, ¿no? Cuando esto generalmente en un MBSR se hace desde el principio, ¿no? No se excluyen partes del cuerpo. Y aquí sí, ¿no? Se empezaba excluyendo partes, zonas como genitales, ¿no? Pecho, vientre, etcétera, ¿no? Y solamente se trabajaba con extremidades hasta que finalmente se iban integrando algunas otras partes del cuerpo que emocionalmente, ¿no? Están como mucho más marcadas por experiencias traumáticas. Y bueno, programas, como decía, que trabajen con mindfulness y terapias de aceptación y compromiso con agresores. Hay más, todavía no hay protocolos estandarizados, como decía, tampoco, ¿no? Pero están como empezando a estudiarse algunos casos sueltos, aislados, y algunas como propuestas de intervención con grupos control, ¿no? Grupos experimentales, etcétera. Pero todavía no hay como una publicación bueno, que se trabajen en centros penitenciarios o centros de reinserción social con agresores donde hayan pues ¿no? una serie de sesiones estandarizadas, cada una con sus estrategias de trabajo, ¿vale? Pero bueno, en algunos estudios de caso, ¿no? Mañas y Sánchez, de aquí de España, proponen un trabajo con agresores, ¿no? Y rescaté alguna de las metáforas, ¿no? De los ejercicios que se utilizaban en este programa, que evidentemente, como decía al principio, obtuvo, ¿no? Muy buenos resultados. Y una de ellas es el observador de sí mismo, ¿no? Como darnos cuenta de que pensamientos, sensaciones, etcétera, no es uno y que nosotros somos mucho más que todo eso, ¿no? La metáfora de las hojas del río. Estas son como pequeñas prácticas, ¿no? Meditativas que se utilizaban a lo largo del programa, ¿vale? Insisto, al mismo tiempo con un trabajo de clarificación en valores, ¿no? En paralelo, sumamente importante, y muchas otras prácticas más, ¿vale? La metáfora de las hojas del río, que también trabajan con la descientificación de los pensamientos, ¿no? De ver cómo los pensamientos son hojas que van cayendo, ¿no? Sobre un río, etcétera. O tú te puedes imaginar que estás apoyada en un árbol y que sientes como, ¿no? Como tus propios pensamientos o experiencias internas son esas mismas hojas, ¿no? Que planean y que no tienes como que la necesidad de irte con ellas, ¿no? O de controlarlas, o de rechazarlas, o de, ¿no? Aferrarte. La metáfora del tablero de las fichas, que más o menos he explicado anteriormente, el ejercicio de la fisicalización, ¿no? Se trata de como de algunos pensamientos como más recurrentes que todos y todas tenemos, como de otorgarles cualidades, ¿no? Físicas para poder investigarlos, ¿no? Y además también como generar un poco esta sensación de control, ¿vale? De modificación, ¿no?
pues, por ejemplo, un pensamiento, ¿no? Mi pareja me engaña, ¿no? Es una bola negra que siento en el centro de mi cabeza, ¿no? Y en el centro de mi pecho, que me golpea constantemente, que me invade, ¿no? Entonces, el poder ponerle como toda una fisicalización, ¿no? A un pensamiento, poder materializarlo, ¿no? Genera como mucho más juego, la posibilidad de modificarlo, etcétera, ¿vale? Cambios en las convenciones lingüísticas, pienso, en lugar de decir pienso, estoy teniendo un pensamiento acerca de, ¿no? Y por último, la clarificación de valores, ¿vale? Entonces, que ya también igualmente he explicado. Estos son como algunos de los trabajos que se están haciendo recientemente, que todavía son trabajos pilotos que no están publicados en manuales de intervención y que integran el mindfulness en mujeres que han sido víctimas de violencia de género y en agresores, ¿vale? Y que están mm, centrados fundamentalmente en un cambio profundo, ¿no? en, en, como en lo que se persigue, ¿no? Acerca de estas intervenciones, ¿vale? Bueno, me gustaría poder escuchar si alguien tiene alguna duda. Para mí es una oportunidad, ¿no? Siempre poder estar aquí sentada con vosotros, con vosotras, hablando sobre algunos temas que probablemente sirvan, ¿no? Recordar y que sirva volver a poner sobre la mesa, ¿no? Que, insisto, pues, como decía al principio, parecieran que ya están como muy, muy normalizados ¿no? O incluso demasiado estudiados, ¿no? Y que conviene, ¿no? Poder volver hacia ellos. Marcelino, veo que tienes la mano levantada. Bien. Antes de pasar a las preguntas, ¿vale? Que con mucho gusto voy a poder ahora como abrir el espacio, vamos bien de tiempo. Me gustaría también invitaros, como hacemos al final de las sesiones, al diplomado en Mindfulness y Psicoterapia y al diplomado en Mindfulness y Promoción de la Salud, que están dirigidos a profesionales que deseen aprender, ¿no? A trabajar a partir de estrategias basadas en mindfulness, ya sea a nivel clínico o a nivel sociocomunitario, y sobre todo que deseen comenzar con una práctica personal, sólida y sostenida, ¿no? en mindfulness. Si queréis recibir un poquito más de información, podéis dejar vuestro correo electrónico en el chat y con gusto en cuanto podamos nos comunicaremos con vosotros. Así que voy a dejar de compartir pantalla.